Juan Aguirre, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Xavier? Egunon, nuestro espacio habitual con Eusko Ikaskuntza. Hoy nos toca despedir, ¿verdad? Pues sí, nos despedimos y ha sido... Con el propósito, eso sí, de continuar, ¿eh? Bueno, pues yo encantado de poder hablar de cosas de la cultura y pasar un rato agradable. Porque estamos aprendiendo un montón en estos espacios de Eusko Ikaskuntza con muchos invitados, y hoy nuestro invitado es nuestro colaborador, Sí. Juan, porque acaba de publicar en la Revista Internacional de Estudios Vascos, que edita Eusko Ikaskuntza, una investigación sobre el teatro vasco, aunque sobre el teatro vasco en un espacio de tiempo muy acotado y sobre un teatro vasco muy particular, ¿no? Se titula El teatro independiente en Baskonia, entre el 69 y el 84. Efectivamente. ¿Por qué elegiste esos periodos y ese teatro independiente? Pues porque me parece que es un poco una época heroica y a la vez romántica, ¿verdad? Es la época de gran actividad cultural, de una juventud muy activa, muy ansiosa de cambiar un poco el mundo, que se rebelaba contra la realidad de la sociedad de aquel entonces, contra la mediocridad cultural y ambiental del franquismo. Y entonces surge ahí un fenómeno que es esto del teatro independiente, que en Euskal Herria pues tuvo también, es un fenómeno general de toda España, pero en Euskal Herria tuvo también sus propios rasgos particulares, y que me parece que es un poco donde se funda la modernidad del teatro vasco. O sea, prácticamente había grupos de teatro en todos los pueblos de Euskal Herria. ¿Por qué era tan atractivo para los jóvenes de esa época? Pues mira, te voy a decir, un teatrero de aquella época me decía una cosa que me gustó, me dijo: la gente que entonces formábamos grupos de teatro éramos lo que hoy, el equivalente a lo que hoy se juntan para formar un grupo de rock o para trabajar en una ONG, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues gente descontenta con el mundo que les rodea, y gente que de alguna manera, pues, hombre, había de todo, evidentemente, había gente que solamente quería divertirse y hacer Estudio 1, que era el programa de éxito de entonces, ya sabes, ¿no? Pero era mucha gente que de alguna manera tiene un espíritu de resistencia, y movidos por ese espíritu se movían hacia el teatro, hacían teatro como una expresión cultural y de alguna manera también como una expresión de rebeldía, ¿no? Decimos teatro independiente. ¿Y qué es el teatro independiente? ¿De cómo lo distinguimos del otro teatro? Pues mira, lo que distingue el teatro independiente del teatro oficial, digamos, o el teatro al uso, era tienes un fenómeno circunscrito a unos años 60 y 70, ¿verdad? Y que lo que tiene es lo siguiente: la característica más particular es que pretende conectar con nuevos públicos, con públicos populares para los cuales el teatro es una cosa que se hacía en verano, en el Teatro Burgués de Bilbao, de Donostia, etcétera, y que muchas veces ni habían visto una función de teatro un poco fuera de lo habitual del verano. Y entonces acercarse a esos públicos como mediante espectáculos que denunciaban esa situación social de la que estaba la gente descontenta, y de alguna manera forzaba las costuras de la censura, pues utilizando símbolos, guiños, sobreentendidos que conectaban, ¿no?, con ese público que de alguna manera veía en la escena reflejada su propia realidad. Evidentemente, con estas bases, pues había gente que era más panfletaria y otra gente que era más creativa, pero eso ya dependía un poco del talento de cada cual, claro. Claro, ahí tenían que sortear la censura para empezar, ¿no? Sí, la censura de aquella época, que era verdaderamente un fenómeno totalmente kafkiano. No, porque había un teatro oficial del régimen entonces, en el franquismo. Evidentemente, el teatro oficial, que, en fin, los que tenemos cierta edad recordamos Alfonso Paso por todas partes: paso para comer, paso para cenar, paso en la tele, ¿verdad? Paso al mus. Paso. Por eso los Goliardos, que era un grupo de teatro independiente pionero, llevaba en su furgoneta, pues, otra característica, ya dicho de paso, del teatro independiente, es la furgoneta, la estética de la furgoneta. Todos los decorados, todo tenía que llevar una furgoneta, era un teatro itinerante. Los Goliardos en su furgoneta ponían: no pida paso, pida teatro, ¿no? Se jugaba mucho, ¿verdad?, con el sobreentendido, con el doble juego de... Absolutamente, de palabras. era muy divertido también un poco por eso, el teatro independiente, ¿no? ¿Cuáles fueron esos grupos? Así, ya hemos dicho que había muchos, pero los que más destacaron en ese panorama. Bueno, sobre esto yo en mi trabajo ya reflejo que hay disquisiciones casi escolásticas, sobre quién era verdaderamente independiente, quién no lo era. Es muy complicado. Pero bueno, yo, por sintetizar, yo citaría 8 grupos que marcaron un poco en Euskal Herria la renovación del teatro, que son: en Vizcaya, Aquelarre, de Luis Iturri, conocido, fue un grupo que pues fue pionero por muchas razones en la renovación del teatro. Cómicos de la Legua, que fundó Ramón Barea. Cobaya, Teatro Cósmico, que era un grupo de locos de la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Geroa de Durango. En Guipúzcoa está Orain, que ha vivido hasta hace bien poco. En Álava primero estaba la Farándula y luego la Cooperativa de Enoch. Y en Navarra el Lebrel Blanco, que aún existe,
que fue un cuadro que estaba formado por gente aficionada, pero que tuvo unos niveles de calidad altísimos y fue un grupo muy notable. Y este de Lebrel Blanco fueron de los pocos que tuvieron un sitio donde actuar, porque el resto actuaban más o menos un sitio estable, digo, donde actuar, el resto iban buscando por ahí frontones, ¿no? Efectivamente, solo, como bien dices, Lebrel Blanco tuvo un teatrito en la calle Amaya de Pamplona, que, bueno, no duró mucho porque los incontrolados, ¿te acuerdas de esa palabra? Sí, los incontrolados. Los incontrolados. Qué miedo daba, ¿no? Cuando se oía los incontrolados. ¿Quiénes han sido los incontrolados? Bueno, pues los incontrolados decidieron que había que sacar de cartel un espectáculo que se titulaba Navarra sola o con leche, que iba sobre la relación de Navarra con Euskadi, ¿no? Y entonces pues lo sacaron de cartel por la vía expeditiva, o sea, bomba y fuera. Bueno, pero el caso de Lebrel es un poco raro, aislado. ¿Por qué? Los grupos donde representaban, pues frontones. Bueno, Albert Boadilla a mí me decía, yo soy especialista en Euskadi Pelotari, porque he recorrido prácticamente todos los frontones. El frontón era un lugar básico de la representación teatral en los años 60-70, y también, bueno, salas de fiesta, centros parroquiales, colegios, y cuidado, he encontrado casos de quienes han representado en cuadras y en corrales. Ojo, corrales, no, pero no de comedias, Sí, de gallinas directamente, ¿no? Sí. Oye, ¿sabes qué decías lo de Euskadi Pelotari? Y ahora sé de dónde viene la frase, pero está muy extendida también en ciertos ámbitos del periodismo vasco entre la gente que hace campañas electorales. Mira. Cuando sigues una campaña electoral durante 20 días vas de frontón en frontón. Sí, ahora claro. Ya es un poco menos, pero antes todos eran en frontón y entonces siempre se hablaba de los Euskadi Pelotari. Mira, pues ya de dónde viene. Ahora ya sé de dónde viene. ¿De dónde viene? Lo de Albert Boadilla. Sí, señor. Bueno, ¿y cómo se organizaban a veces las representaciones que, al ser independientes, al tener que actuar de aquella manera y en aquel sitio, no tenían cobertura publicitaria? Sí. Estaban casi fuera de la ley, tenían que sortear la censura, claro, era toda una aventura. Efectivamente, pues ahí fue cuando funcionó eso que se decía la gente maja. Es decir, ese es otro término muy de la época. Muy de la tierra, ¿eh? Sí, muy de la tierra. La gente maja era que esos núcleos que había en todos los pueblos y barrios, de gente políticamente consciente, gente culturalmente activa y que tenía capacidad de movilización. Entonces, por ejemplo, Cómicos de la Legua, un grupo en Vizcaya pionero. Bueno, pues estos durante muchos años todas sus representaciones las daban en pequeñas habitaciones de asociaciones de vecinos o en sociedades culturales o en catequesis, 100, 200 personas convocadas de boca a oído por la gente maja. Entonces, pues ya ves que hablamos de un teatro casi de catacumbas o de contubernio judío-masónico bolchevique. ¿Y cómo sorteaban lo de la censura? Porque claro, una cosa es mantener un secreto, pero claro, si ya son 100, 200 personas, hombre, pues para secreto no es. No, efectivamente. Porque la gente maja también le conoce la Guardia Civil. Sí. Pues, hombre, lo de la censura verdaderamente también tenía tela marinera. Porque efectivamente, pese a que fueran actuaciones clandestinas, se procuraba que el libreto hubiera pasado la censura, porque claro, si no, efectivamente eso ya era un acto casi pues de terrorismo cultural y ahí uno se la jugaba. Entonces, por lo menos se intentaba que el libreto más o menos hubiera pasado una censura, por si acaso venía la Guardia Civil y decía, bueno, sí, vale, no hemos pedido autorización para la función, pero el libreto está autorizado. Bueno, pero el libreto tenía tela porque, cuidado, primero, la censura podía rechazar el libreto o devolverlo con tachaduras, que solía ser muy habitual, ¿no? Ahora, siempre también te dicen los grupos que cuando volvían con tachaduras, esas eran las frases que luego se decían más altas y más claras, si había la seguridad de que no había un inspector en la sala, ¿verdad? Claro. Vale. Luego, una vez que se tenía el libreto, había que pedir permiso a la representación de la Delegación de Información y Turismo, que era lo que muchos se saltaban, como por ejemplo estos de Cómicos de la Legua. Pero cuidado, ni siquiera con eso estaba uno libre de amenazas, porque pese a tener todos los parabienes de autoridad, la autoridad local, sea la Guardia Civil, el gobernador local o el alcalde, podía sancionar la obra después al estimar pues que atentaba al buen orden. Entonces se daban paradojas como de obras que se habían representado cientos de veces por toda España, llegaban a una localidad, recuerdo concretamente en Vitoria, y el gobernador les metía un multón porque decía que esa obra atentaba al buen orden. Kafkiano, desde luego. Bueno, tampoco había subvenciones, o sea que había que inventar mucho, ¿no? Bueno, todo. Ahí en el teatro independiente no bastaba con ser actor o actriz, eso se daba por hecho. Había que ser carpintero, pintor, sastre, electricista y desde luego mozo de carga, porque un viejo teatrero me decía, yo no sé si de joven he hecho teatro o he cargado y descargado decorados. Es que una de las paradojas que yo me he encontrado del teatro de aquellos años es que era un teatro que luchaba por acabar con todas las formas de explotación, ¿verdad? Pero sin embargo para ellos la gente que hacía, pues se entregaba alegremente a la autoexplotación, porque era un sistema de autoexplotación laboral. Claro, también eso daba, no tan alegremente, porque había gente que echaba la toalla enseguida. No todo el mundo vale para eso. Efectivamente, y un rasgo característico del teatro independiente es la inestabilidad que caracteriza a los grupos, la gente entra y sale y entra, ¿no? Y luego, un segundo rasgo que me parece también muy curioso es el democratismo. Era la democracia llevada hasta los últimos, hasta unos aspectos tan radicales como un grupo que yo me encontré que no estaban de acuerdo si un actor protagonista tenía que ser con calcetines rojos o amarillos. Y votaban
Votaba el grupo si era rojo o amarillo. O sea, asambleario a tope. De pies a cabeza. Claro, además era un poco el refugio de lo que no se encontraba fuera, ¿no? Del grupo de teatro, ¿no? Claro, efectivamente. Que el grupo de teatro quería ser un poco la imagen de lo que quisieran que fuera la sociedad un día, ¿verdad? Ya he dicho que el estudio que acabas de publicar en la revista incluye el periodo 1969-1984. ¿Por qué frenas ahí en el 84? Bueno, básicamente porque ese año es cuando se sale la primera generación de profesionales ya de la escena vasca, de la Escuela Pública Ancherti, ya desaparecida, y porque el 31 de diciembre de ese año desapareció la cooperativa Adenoc de Vitoria, que es lo más depurado a lo que llegó el teatro independiente en este país, ¿verdad? Un centro integral de teatro y tal, y desapareció ese mismo año. Bueno, pero de todos modos hay que decir que el teatro independiente había comenzado a morir ya antes, ¿no? Pues empezó a morir en realidad a la vez que Franco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese carácter activista que he señalado se buscaba muchas veces más política que creación artística. Así que cuando se empezaron a abrir espacios para la participación, desapareció la censura y tal, pues los grupos entraron en crisis de identidad y muchos desaparecieron. Mientras que otros, pues consiguieron sobrevivir tomando otro tipo de compromisos artísticos o culturales, y en este sentido me parece revelador que los que sobrevivieron, varios de ellos he encontrado que se volvieron un poco hacia la búsqueda en las raíces de la cultura vasca, sus manifestaciones estéticas y tal. Estoy pensando pues en Mascarada, por ejemplo, etcétera. Y en la perspectiva del tiempo, ahora que ya ha pasado más tiempo, que podemos decir, bueno, ¿esto quién nos dejó, qué aportó a nuestra cultura, a nuestra manera de concebir la cultura, al dinamismo teatrero? ¿Qué aportó? Pues sí, efectivamente, aparte de todas estas anécdotas que he contado y esta cosa tan romántica, pues dejó evidentemente un pozo que marca y llega hasta hoy, ¿no? Quedan sobre todo pues personas con un caudal de experiencia fenomenal, una generación de creadores, de actores, de actrices, que serían los que a partir de los 80 pues dieron el soporte a la industria audiovisual, al cine, a la televisión vasca, y hoy evidentemente formaciones pues como Tantaco, la que ya citó Mascarada, pues son desde luego directas herederas de aquel movimiento, ¿no? Igual que lo son gente pues que yo creo que todo el mundo conoce y que se iniciaron en aquel teatro como Mariby Bilbao, Saturnino García, Paco Obregón, Carlos Panera o el mismo Ramón Barea, que son gente que desde luego de la que se puede decir, sin faltar a la verdad, que tienen muchas, pero que muchas tablas. Ya, Juan, confiesa, ¿estuviste en algún teatro independiente? Era muy joven. Era muy joven. Era pero lo has estudiado bien, ¿eh? Sí, es que yo es como una vuelta a la infancia para mí. Sabes que al final la infancia del hombre, pues en la parte del hombre es su infancia. Pues yo un poco he vuelto a mi infancia investigando esto, sí. Muy bien, Juan. Pues un abrazo. Nos volvemos a encontrar después del periodo estival, porque no queremos perder la colaboración con Eusko Ikaskuntza, que nos encanta. Un abrazo. Es que ricasco, Xavier Jaur.